tema muy importante para nosotros y para ustedes también, ¿no? Les voy a explicar después, como parte del aula virtual y también la parte práctica, cómo utilizar un software especial llamado Blue Sky, ¿no? Que se baja de forma gratuita ¿cómo se llama? Del Internet. Pero ahora voy a explicarles los fundamentos de la tomografía computarizada, ¿no? Aunque parezca gracioso, cuando yo salí de la universidad el año 1986, la tomografía computarizada en el Perú tenía un año, ¿no? La tomografía computarizada fue inventada en el año 1979 y nació, y el primer equipo de tomógrafo computarizado que se vendió en el mundo fue en el año 1981, ¿no? Ahora ya es una realidad. Esto abrió un nuevo escenario en donde las imágenes ya no se veían solamente a través de una radiografía, ¿no? Convencional, sino a través de una imagen en la computadora, principalmente una imagen gráfica, visual y en forma tridimensional, ¿no? Esto ha permitido que al tenerse claro ¿cómo se llama? La información en una computadora, esta puede ser reconstruida pues n veces en los tres planos del espacio. Así nació una nueva terminología, ¿no? La radiología se convirtió en imagenología convencional y el diagnóstico por imágenes, en donde ya no se revelaban las películas, sino se imprimían, ahora se imprimen o se ven en una computadora, se conoce con el nombre de imagenología no convencional, ¿no? Donde la tomografía fue quizá el primero, pero no fue el único, ¿no? Apareció también la ecografía, pero ya no la ecografía convencional, o el ultrasonido, sino la ecografía digital, ¿no? La gammagrafía también, que veremos en un momento, para glándulas salivales y también para estudio del hueso, ¿no? Y la resonancia magnética nuclear, que se utiliza básicamente para ver estructuras anatómicas que tienen una densidad muy parecida, como ocurre en el sistema nervioso central o como ocurre pero en las articulaciones, ¿no? Por eso es que cualquier deportista que sufra alguna lesión inmediatamente en las articulaciones, inmediatamente lo que le indican no es una tomografía, sino es una resonancia magnética nuclear, ¿no? Y arriba a la izquierda tenemos un ejemplo de una tomografía, ¿no? La tomografía, al igual que en la radiografía, se utiliza rayos X, ¿no? La diferencia es que hay un rayo colimado, o sea, muy estrecho, muy pequeño, que al atravesar la cabeza o alguna parte del cuerpo, va a producir, en lugar de tener una película sensible como ocurre con la radiografía, hay un sensor, ¿no? Que capta esa información y luego lo envía a una computadora para que la computadora finalmente reconstruya esa imagen, ¿no? Entonces vemos arriba a la izquierda una imagen de una tomografía computarizada arriba a la izquierda. Al medio la imagen esa es una gammagrafía de glándulas salivales. A la derecha hay una ecografía y abajo la imagen de una resonancia magnética nuclear. Todos ellos bajo el concepto de imagenología no convencional, ¿no? Este es Gottfried Hauser, ¿no? Que tuvo el mérito de dirigir el equipo que inventó la tomografía en el año 1978 y 79, recibió por ello el premio Nobel de Medicina, porque fue un antes y un después en la medicina. Hasta antes de Hauser, hasta antes del tomógrafo, era imposible ver dentro del sistema, dentro de la caja craneal, ¿no? No se podía ver nada de lo que ocurría dentro de la caja craneal. Se utilizaban otros métodos indirectos de contraste, pero en realidad no se podía ver como se ve ahora actualmente con tal grado de definición el cerebro, el cerebelo, no sé, la protuberancia, las meninges, ¿no? Eso era imposible hasta que se inventó la tomografía computarizada, ¿no? Paradójicamente, Hounsfield no ha sido médico cirujano, no ha sido médico, él ha sido físico, ¿no? Y como ingeniero físico, no físico, físico puro, sea. Y él fue quien dirigió a este equipo que inventó la tomografía, ¿no? A la derecha aparece el prototipo, o sea, el aparato que construyó Hounsfield para inventar la tomografía, es el primer tomógrafo computarizado en prototipo, y al lado izquierdo, donde aparece Hounsfield sentado, orgulloso al lado del primer equipo de tomografía computarizada que salió al mercado en el año 1981, ¿no? Entonces, la cabeza del paciente se introducía, el paciente se echaba en esa camilla y introducía la cabeza en ese tubo, y alrededor del tubo hay una serie, y hay todavía una serie de fuentes de radiación, X, ¿no? Pero muy pequeñas, muy colimadas, que se emiten en los 360 grados alrededor, en nuestro caso, alrededor de la cabeza del paciente. Y después lo que ocurre es que al otro lado, al lado opuesto, no existe una película sensible como en la radiografía, sino un sensor que, como dije hace unos minutos,
capta la información, la cantidad de radiación que atraviesa la cabeza del paciente en este caso, y envía esa información a una computadora que finalmente reconstruye esa imagen, ¿no? Ese es el concepto de tomografía. La tomografía no es un corte, es una reconstrucción tridimensional de la cabeza de un paciente, ¿no? Y acá está también como una imagen histórica de Hounsfield recibiendo en ese entonces el premio Nobel de Fisiología, que es el equivalente al premio Nobel de Medicina, que no existe premio Nobel de Medicina, ¿no? Y el lenguaje cambió, ¿no? La terminología cambió, mientras que en radiología hablamos de una radiografía frontal cuando la radiación está por delante o por detrás de la persona para producir una radiografía anteroposterior o posterior-anterior. Cuando se toma una radiografía de costado, como se ve en la imagen de la derecha, se le dice radiografía lateral. Y cuando se le toma desde abajo o desde arriba, se le conoce con el nombre de radiografía axial, ¿no? Esa es la terminología que utilizamos nosotros en radiología. Pero en tomografía no utilizamos ese lenguaje, no decimos frontal, decimos coronal, ¿no? Porque las reconstrucciones han sido hechas inicialmente paralelas a la sutura coronal, ¿no? Es decir, no se dice tomografía frontal o corte frontal, ¿no? De la tomografía se dice corte o reconstrucción coronal, ¿no? No se dice frontal, sino coronal. No se dice lateral, se dice sagital, ¿no? ¿Por qué sagital? Porque las reconstrucciones son hechas paralelas a la sutura sagital, ¿no? Y axial siempre es axial, ¿no? De hecho, las primeras reconstrucciones con el equipo de Hounsfield solamente permitían hacer reconstrucciones en el plano axial, ¿no? Por eso que históricamente se le conoció con el nombre de tomografía axial computarizada, la famosa TAC, ¿no? O la famosa CAT, en siglas, pero en inglés, ¿no? Entonces, arriba vemos un corte tomográfico coronal, no se dice frontal, se dice coronal. A la derecha un corte sagital, o sea, de perfil lateral, no, pero no es lateral, se dice sagital, y abajo se dice axial, ¿no? Son las tres reconstrucciones o cortes que nosotros usamos en tomografía. Entonces la computadora tiene toda la información tridimensional dentro de sus archivos, dentro del hardware, ¿no? Sin embargo, nosotros solamente podemos ver por ahora la imagen bidimensional, porque la pantalla de la computadora es bidimensional. La laptop, la tablet, el teléfono celular, todas son pantallas bidimensionales. Entonces, para ver una imagen tridimensional tenemos que ver por lo menos dos de los tres cortes perpendiculares que usamos en la tomografía, ¿no? Yo puedo ver una imagen frontal, o sea, coronal y sagital, y reconstruir en mi cabeza, mi cerebro reconstruye esa imagen, y en mi cerebro le doy una forma tridimensional, ¿no? Porque nada de eso es tridimensional, en realidad nuestro cerebro es el que reconstruye las imágenes en dos planos para darle una configuración espacial, ¿no? Si ustedes tienen un celular o un celular, sí, un celular con una cantidad determinada de resolución, ustedes dirán, mi celular es mejor, por ejemplo, veo acá Dana, dice el teléfono o el celular de Dana es de mejor resolución que el de Rosemary Rubina, ¿no? ¿Por qué? Porque el teléfono de Dana pues tiene, no sé, 25 megapíxeles, ¿no? A diferencia del de Rosemary que solamente tiene 15, ¿no? Entonces, cuanto más megapíxeles por milímetro cúbico, ¿no? Perdón, milímetro cuadrado, entonces la imagen va a tener mayor resolución, ¿no? Cuanto más puntitos tiene. La unidad de superficie son los píxeles, ¿no? La unidad de volumen, ¿no? Son los voxeles, ¿no? ¿De qué manera usamos, para ir de frente al tema con ustedes, de qué manera usamos nosotros la tomografía computarizada en odontología, ¿no? Específicamente en cirugía bucal, porque en todas las especialidades se puede utilizar, ¿no? Tenemos dos tipos de tomógrafo computarizado. El volumétrico, que le llamamos comúnmente Convin, ¿no? Porque el cabezal es Convin. Está mal dicho, pero así se le conoce. Pueden utilizarlo como sinónimo, aunque no lo es. Entonces, uno es el volumétrico o Convin, y el otro tomógrafo es el tomógrafo multicorte que utilizan los médicos, ¿no? Los médicos utilizan el tomógrafo multicorte porque tiene la ventaja de poder ver tejidos duros y tejidos blandos. En cambio, el tomógrafo volumétrico que usamos los odontólogos no nos permite ver, ¿cómo se llama?, los tejidos blandos. Sin embargo, el tomógrafo volumétrico que usamos los dentistas tiene mayor resolución, ¿no? Y utiliza mucho, casi 30 veces menos radiación que un tomógrafo multicorte que usan los médicos, ¿no? Por eso que los dentistas, los odontólogos, utilizamos el tomógrafo computarizado volumétrico, o llamado también comúnmente o corrientemente como tomógrafo computarizado
con. Algunos de los usos están acá, algunas de las indicaciones, ¿no? En cirugía bucal, ese es el curso en el cual estamos, ¿no? Primero, para hacer el diagnóstico de patologías dentales y maxilares, ¿no? Deformidades de los dientes, malformaciones de los dientes, de repente ver algún tipo de infecciones, tumores, quistes, ¿no? De diferente tamaño, lo podemos medir porque es muy exacto. En segundo lugar, la segunda gran indicación es para localizar dientes retenidos, ¿no? Hemos visto en el video que se ha hecho una extracción de un canino localizado en el mentón en una posición bien, pero bien baja, ¿no? ¿Y por qué se hizo con tanta facilidad? Porque la tomografía computarizada me indicó que estaba específicamente en este lugar y que la corona tenía tal dimensión y la raíz tenía tal o no grado de deformidad, ¿no? Y que lo íbamos a abordar mejor por el lado vestibular porque la corona y la raíz estaban más cerca del lado vestibular. Toda esa información me la dio la tomografía, ¿no? Quienes han entrado al inicio y han visto el video. También podemos utilizar, por ejemplo, para determinar el trayecto del conducto dental inferior. Esa es una tarea que todos ustedes lo van a hacer, todos, ¿no? Porque esa es una de las tareas que están dentro del aula virtual, ¿no? Y les voy a pasar un tutorial más tardecito, ahora en la noche, para que ustedes vayan practicando la tomografía computarizada, ¿no? Luego, también es importante el trayecto del conducto dentario inferior porque podemos extraer terceros molares, ¿no? Y queremos saber si el conducto dentario está muy cerca, está pasando demasiado cerca de las raíces de los dientes. Quiero también saber el trayecto del conducto dental inferior porque le voy a colocar implantes dentales, ¿no? Quiero saber el trayecto del conducto dental inferior porque de pronto quiero hacer una extracción de un diente, un premolar, y puede estar muy cerca al conducto mentoniano o muy cerca al agujero mentoniano, no quiero que se produzca una parestesia, ¿no? Esas son algunas o voy a operar un quiste grande en la mandíbula, y de pronto quiero ver dónde está el conducto dental inferior para no lesionarlo, o avisarle al paciente que de todas maneras lo vamos a tener que lesionar porque primero es extraer el quiste y después, en importancia, después será que exista o no una parestesia del labio, ¿no? Que parezca cruel, ¿no? Entonces, todas esas cosas las vemos nosotros en la tomografía y vamos a ver algunos casos clínicos. La tercera indicación, ¿no? Es el diagnóstico de dientes con fracaso endodóntico, ¿no? Y incluso vemos una imagen sagital en donde el diente no tiene endodoncia, es un incisivo central, una pieza 1.1, el perno está muy mal ubicado, está fuera de la raíz, no, o fuera de la raíz, está enclavado en el hueso y en esa posición ha estado durante más de 15 años, en este caso particular. Esta imagen es ilustrativa y la podemos ver solo en la tomografía computarizada, ¿no? Y también en implantología en el curso que van a llevar ustedes, porque les va a permitir ver, en este caso, cuál es el tamaño del hueso, cuál es el volumen del hueso, qué largo y qué diámetro de implante van a colocar. Si es que es posible, de repente no es posible poner el implante porque el hueso es muy pequeño y ahí tiene que ser un injerto primero. Todas esas cosas solamente se pueden ver mediante una tomografía computarizada, ¿no? Vamos a desmenuzar, a desglosar la primera gran indicación, ¿no? Que dice patologías dentales y maxilares, ¿no? Vamos a ver, de frente vamos a ver las patologías, ¿no? Sí, vamos a avanzar un poquito, ya. Esta niñita, esta jovencita de 15 años, miren, vino por una reabsorción del hueso, ¿no? Iba a hacer una extracción y colocar un implante, pero si prestan atención, fíjense ustedes cuál es la forma del segundo premolar, ¿no? Claro, yo no lo voy a tocar ni le voy a hacer endodoncia, pero la tomografía computarizada es mucho más precisa para mostrar cuál es la doble dilaceración que tiene esta raíz, ¿no? Y además también me permite ver cuánto de hueso queda alrededor de la primera premolar, que es el motivo de la consulta del paciente. Miren qué bonito se ve el piso del seno maxilar, ¿no? Esas imágenes, esta es una reconstrucción sagital, ¿no? Desde el de perfil. Solamente se pueden ver mediante una tomografía computarizada. Eso yo no lo voy a ver en ninguna radiografía, por más bien tomada o bien revelada que esté, ¿no? Entonces, ya estamos en la época pues, de la tomografía, ya no podemos darnos el lujo de hacer diagnóstico de estas cosas solo con la radiografía periapical, la radiografía panorámica, y confiar en nuestra experiencia, ¿no? Nuestra mal llamada experiencia para hacer diagnóstico. Ya no, eso ya pasó, eso es parte de la historia. Vemos un premolar retenido, ¿no? Con una dilaceración, una gran curvatura de la raíz. Yo quiero saber si la raíz se ha calcificado alrededor de la raíz, del conducto dental inferior. Eso me interesa, ¿no? Porque me han enviado este paciente para hacer la extracción dental.
Entonces yo no quiero dejar al paciente con una parestesia. Vamos a ver qué nos dice abajo la tomografía, ¿no? La tomografía de abajo a la izquierda es sagital, ¿no? Es de perfil, es sagital. Y nos muestra el trayecto del conducto dental inferior que está por debajo del ápice, ¿no? Por debajo del ápice de la premolar. Si extraigo con cuidado este diente y no hago ninguna osteotomía a nivel apical, no voy a provocar o producir posiblemente ningún daño neural, es decir, ninguna parestesia, que es lo que se observa arriba en el diente ya después de haber sido extraído, ¿no? El diente con una tamaña o tremenda curvatura. Y el otro corte que se ve abajo a la derecha es un corte coronal, no es un corte frontal. Lo que dice oral en realidad es un defecto del equipo. Oral en este caso es el lado lingual, ¿no? Y el otro lado obviamente es el lado vestibular. Y en el lado vestibular vemos el conducto mentoniano, ¿no? No digo el agujero mentoniano, sino el conducto y su salida final, que es el agujero mentoniano. Entonces, las dos imágenes exactamente perpendiculares entre sí, una sagital y una frontal, o coronal, perdón, me permiten me permiten que nos demos cuenta nosotros de cuál es el aspecto tridimensional y el abordaje que vamos a hacer en este caso para extraer el diente sin ningún problema. En este caso hubo un accidente, ¿no? Estaban haciendo una endodoncia en el premolar superior, ¿no? Creo que fue la primera, la segunda, no recuerdo, e hicieron demasiada presión con la jeringa, ¿no? Y el hipoclorito de sodio se fue directamente al seno maxilar. Entonces la tomografía de abajo, la de la panorámica, no muestra nada, ¿no? La tomografía computarizada nos muestra que el seno maxilar, que debería ser totalmente de color negro, ¿no? Está lleno por un líquido. En este caso no se trata del hipoclorito, porque el hipoclorito es translúcido. Ese es sangre, ¿no? Sangre que se extravasado, porque el hipoclorito seguramente, o la jeringa, la jeringa, no el hipoclorito, al momento de ser impulsado a presión, ha producido seguramente una hemorragia pequeña, ¿no? Pero una hemorragia, al fin y al cabo, cuyo coágulo está depositado en el piso del seno maxilar. Esa linda imagen solo la podemos ver, en este caso, mediante una tomografía computarizada, ¿no? Este señor de Sayán, del norte de Lima, vino porque todos los dientes, desde la pieza 2.1 hasta la 2.8, todos, absolutamente todos, estaban con una movilidad grado 3. Tenía como antecedente una infección sinusal, y miren, arriba a la izquierda el corte coronal, abajo a la derecha el corte axial, ¿no? ¿Qué se ve en el corte coronal en el lado izquierdo, ¿no? La R dice right, es el lado derecho, está sano. El lado izquierdo nos muestra, bueno, la nariz nos muestra unos cornetes hipertróficos, un tabique nasal desviado, se ve la mucosa nasal que está totalmente hipertrófica y una rinitis alérgica, pero el seno maxilar está lleno de un contenido, ¿no? Purulento en este caso, una sinusitis. Y en el corte axial, abajo también se ve, estamos viendo al paciente desde abajo, se ve que el lado izquierdo está lleno de un contenido líquido, ¿no? En este caso pus. Este es un caso muy interesante, un niño de 10 años que viene con un quiste, ¿no? Una imagen en radiolúcida en forma de pera invertida o gota de agua invertida, y acá hay un dientecito al interior de la lesión. Vamos a ver qué nos dice la tomografía, este corte coronal, ¿no? Se va a ver acá el diente supernumerario que está formando parte del quiste, es el que origina todo el problema. Abajo se veía el incisivo lateral, ¿no? Una vista coronal, o sea, de frente. Y miren, le hemos quitado todo el tejido duro, perdón, todo el hueso, y hemos dejado solamente los dientes, ¿no? Claro, es una figura para ver cómo están apiñados los dientes, eso nos ayuda en el diagnóstico final, pero vemos todo lo que podemos hacer nosotros con un buen estudio tomográfico. Este es el día de la cirugía, cuando ya se está extrayendo la lesión, hasta el diente supernumerario, que está adherido, en este caso, a la membrana quística y los 3 dientes que fueron extraídos, ¿no? Entonces, la tomografía nos ha servido como ayuda diagnóstica. Vamos a ver esto. Después tenemos que ver el uso de la tomografía computarizada para localizar dientes o ubicar, lo mismo, ¿no? Localizar o ubicar dientes retenidos, identificar también el trayecto del conducto dentario inferior. Esto es crucial en nuestro curso. Arriba vemos, por ejemplo, en la panorámica, si sea de paso no es una buena panorámica, y abajo vemos la fotografía clínica en el paciente, en el cual se observa un canino, en la radiografía de arriba, un canino en posición horizontal. Clínicamente no se veía absolutamente nada, y la tomografía, en este caso el corte sagital de perfil, ¿no? Nos muestra que la corona del canino está más cerca del lado
palatino, ¿no? Y como está más cerca del lado palatino, si la decisión es extraer el diente, abordaremos el diente por el lado palatino, ¿no? En este otro caso, arriba vemos la imagen también, una panorámica de otro canino que está retenido, y abajo a la derecha vemos el corte sagital, y abajo a la izquierda vemos el corte coronal, ¿no? Si miramos nosotros al lado inferior derecho, donde está el corte sagital, nos vamos a dar cuenta que la corona del canino se encuentra por delante del incisivo lateral, ¿no? Es decir, se encuentra hacia el lado vestibular. Entonces, con estas imágenes tan sencillas, tan simples, tan claras, es muy difícil cometer el error del abordaje, ¿no? En este caso se está visualizando el canino que no se está abordando para extraerlo, sino para colocarle un botón de ortodoncia para que el ortodoncista lo pueda traccionar, lo pueda jalar, ¿no? Lo importante es, miren, la incisión es pequeña, la osteotomía es pequeña, porque lo que queremos ver es la cara vestibular del diente para colocarle un botón, ¿no? Acá vemos un caso muy interesante, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay un mesiodens, un diente supernumerario aquí, que no ha dejado erupcionar a la pieza 2.1, es decir, al incisivo central superior del lado izquierdo. Y el incisivo parece que tuviera, no sé, hay una imagen triangular, ¿no? Que parecería ser otro diente supernumerario, ¿no? Pero ¿qué nos dice abajo la imagen de la tomografía? La imagen de la tomografía abajo nos indica que efectivamente hay un mesionens que no le ha permitido erupcionar al incisivo, ¿no? Número uno. Y número dos, lo que ha ocurrido aquí es que el incisivo tiene una malformación dentaria. Vamos a ver entonces esta malformación dentaria de perfil. Vamos a ver el corte sagital. Y nosotros vemos en el corte medio, en el que está en la mitad, efectivamente hay un mesionens acá abajo, pero el diente, el incisivo, tiene dos cúspides. Normalmente tiene una corona con una cámara pulpar, ¿no? Y un borde incisal, ¿no? Pero en este caso tiene un cachito, ¿no? Como si tuviera un diente de más, ¿no? O una cúspide de más hacia el lado palatino. ¿De qué se trata? Fíjense ustedes abajo a la derecha, es una malformación dentaria, es una geminación dentaria, ¿no? En donde el incisivo, lógicamente, tuvo que ser extraído, ¿pero por qué? Porque ya la tomografía nos había indicado que tiene una cúspide supernumeraria y eso iba a entrampar al diente al momento que el ortodoncista intentara hacerle la tracción ortodóntica, ¿no? Este es un caso de nuestra universidad, ya tiene algunos años, ¿no? Vino la señorita con una panorámica que yo le he cortado arriba, ¿no? Donde se ve un tercer molar y en cuya cúspide hay un odontoma complejo, ¿no? Hasta ahí no hay ninguna novedad. Y la pregunta es, ¿y dónde está el conducto dental inferior, no? Acá viene el conducto dentario inferior por distal, y a la altura, acá está, ¿no? Y a la altura del tercer molar desaparece y después vuelve a aparecer. Entonces se le pidió una tomografía. Abajo está la tomografía, ¿no? La tomografía igual, sagital, nos muestra que el conducto desaparece y vuelve a aparecer. Ahora vamos a ver al conducto dentario y al tercer molar de frente. Miren ustedes, qué bonito corte, ¿no? El corte coronal, a la L es lingual, ¿no? Nos muestra que el conducto dental inferior se encuentra exactamente en la furca del diente. En la furca, está pasando entre las raíces del tercer molar inferior. Tenemos que tener mucho cuidado para no lesionar ni la arteria, ni la vena, ni el nervio durante la extracción dental, ¿no? Este es ya el día de la extracción, esto lo hicimos en la facultad ya hace muchos años. Y abajo vemos la pieza dentaria con dos vistas, la vestibular y sería la axial, ¿no? Desde abajo. Y se ve que tenía cuatro raíces y el conducto dentario inferior, que felizmente no lo lesionamos, discurría de distal a mesial entre las cuatro raíces, ¿no? Un caso muy raro, pero muy interesante. Vemos a este señor, ¿no? No me acuerdo cuántos años tenía, 72, 74 años, con una atrofia severa de la mandíbula. Claro, él vino para ponerse implantes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en la imagen de abajo en la tomografía, el radiólogo nos ha dibujado el conducto, perdón, el van dentario inferior. Y no es que el van dentario inferior se encuentra dentro del conducto dentario inferior, este paciente tiene tal grado de atrofia de la mandíbula que el van dentario inferior está encima del hueso. Es decir, este paciente ya no tiene conducto dentario inferior, el techo ha desaparecido. Este paciente solo tiene lo que se llama un canal dentario inferior. Vamos a ver ahora la tomografía desde el punto de vista coronal, de frente, ¿no? Bien, hay una muesca, ¿no? Hay una depresión. No hay conducto dentario. El techo del conducto dentario ha desaparecido porque el hueso se ha reabsorbido de manera tremenda, ¿no? Este es un caso excepcional, pero el estudio
tomográfico nos ha permitido ver cuál es el trayecto del conducto dental inferior para evitar lesionar cualquiera de los tres, el nervio, la arteria o la vena. Y también los dientes con fracaso endodóntico, pues un fracaso endodóntico es la imposibilidad de poder eliminar la infección dentro del diente, ¿no? Porque el objetivo de la endodoncia, ¿cuál es? El objetivo de la endodoncia es extirpar o eliminar la infección que se encuentra dentro del diente. Eso mediante un procedimiento técnico que ustedes, me parece que están aprendiendo en este ciclo, les toca el curso de endodoncia, mediante un tratamiento en el cual van a irrigar, van a lavar, se van a instrumentar y van a eliminar los restos de dentina infectada, de cemento infectado, qué sé yo, y después lo van a obturar, ¿no?, con un material plástico que se llama gutapercha. Eso consiste la endodoncia. Pero a veces, por más excelencia técnica que exista y excelencia profesional que exista, hay conductos que son imperceptibles, ¿no? Son microscópicos y las bacterias quedan ahí y la infección continúa. Eso es fracaso endodóntico, ¿no? Entonces vamos a ver algunos casos en los cuales el fracaso endodóntico se ha visto, como dice acá, con lesiones apicales muy grandes, fracturas dentales que solamente se ven con la tomografía, perforaciones que no son muy claras y que se ven nítidamente con una tomografía, casos de sobreobturación y también de espigos muñones, o sea, pernos muñones en posición distópica, es decir, que están en un lugar equivocado, ¿no? Esas es algunas de las principales indicaciones para una tomografía en una endodoncia, ¿no? Porque van a llevar el curso y van a decir, ah, pero qué exagerado, doctor Otetán, ¿no? Mire, nos ha dicho que la radiografía periapical que nos están enseñando en el curso de endodoncia no es suficiente. No estoy diciendo eso. Por si acaso, lo que estoy diciendo es que cuando hacen un buen tratamiento endodóntico con la técnica adecuada, con los materiales correctos, con el manejo correcto, a veces no es suficiente para eliminar la infección dentro del conducto dental. Veamos un caso, ¿no? Esa señora, este paciente tiene una lesión apical, ¿no? Va a ser una lesión apical, una fístula en el lado vestibular, y esta es la panorámica, ¿no?, que le he cortado, ¿no? Se ve un material que se ha sobreobturado, ¿no? Vamos a ver, como hay molestias, ¿no?, me envían al paciente para hacer una pisectomía, le digo, quiero ver si vale la pena o no vale la pena hacerte la pisectomía, porque de repente no tienes tabla vestibular y vamos a hacer un tratamiento en vano y el diente ya mejor lo sacamos, ¿no? Entonces vemos en el corte coronal, el lado izquierdo, o frontal, no el coronal, y el lado derecho el sagital. Se ve una lesión pequeña, ¿no? Para mi gusto es pequeña, una raíz lo suficientemente larga. En la tomografía del lado derecho se ve que hay una cantidad de hueso suficiente en el lado vestibular, hay una parte que se ha roto, ¿no?, por efecto de la infección. Entonces es un diente que vale la pena hacerle la pisectomía, ¿no? Vamos a ver la fotografía más adelante, se levantó un colgajo, se ha ampliado la osteotomía en el lado vestibular para limpiar la infección que hay en la zona apical. Y vemos, sí, acá hay una buena cantidad de hueso en el lado vestibular, como nos mostraba inicialmente en la tomografía, ¿no? Miren este caso, ¿no? Miren la panorámica, miren con mucho detenimiento el primer premolar superior izquierdo, la pieza número 2.4, ¿no? Este paciente viene quejándose de un dolor, ¿no?, en la parte media de la raíz, hay sospecha de una fractura radicular. Acá yo personalmente no lo veo con claridad, yo de pronto veo una pequeña fractura en la zona cervical, pero no en la parte media, ¿no? En el curso de endodoncia le van a decir que una fractura de la raíz, en la parte media de la raíz, es sentencia de extracción para ese diente, ¿no? Entonces queremos estar seguros de no cometer ningún error. Le pedimos una tomografía y miren la imagen de la derecha. Una imagen sumamente clara de una fractura casi completa en el tercio medio de la raíz, ¿no? Acá está también la fractura cervical en el cuello del diente, pero que es incompleta. Pero la fractura del tercio medio de la raíz indica de que ese diente se va a tener que extraer. Si no tuviesen la tomografía, no podría llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, conclusión, se hizo la extracción de este premolar, ¿no? Vemos otro caso, ¿no? Fíjense ustedes, arriba está la panorámica, abajo está la tomografía en corte sagital, en corte de perfil, ¿no? Y vemos que el diente se ha fracturado, pues el perno, el espigo muñón de metal hizo pagar la factura este diente, ¿no? Se fracturó y se fracturó por debajo del nivel óseo, debajo del hueso. También es una indicación para extraer el diente, ¿no? Ahí está el diente extraído, la raíz fracturada, un tremendo defecto, ya hablaremos después por qué se hizo la colocación de un implante con una regeneración ósea, colocar
una malla de titanio y darle una solución correcta, ¿no? Voy a pasar este porque no está tan claro. Este me gusta, miren. Hay una sobreextensión del material de obturación, una sobreobturación bilateral, ¿no? Miren el caso de Freddy. Vamos a verlo más de cerca. Ahí está Freddy. Y acá está el diente de Freddy. Doble sobreobturación. En este caso, la decisión fue solamente mediante una radiografía panorámica. Pero vamos a ver otros casos en donde la cosa no es tan clara. Acá la señora se llama la señora Zoila, ¿no? Zoila, miren, tiene un canino, este es un canino, se ha reducido de tamaño significativamente y hay una sobreobturación, un tratamiento entonces donde se ha sobreobturado, se ha proyectado el material de obturación más allá del lápiz, ¿no? Y el otro es el incisivo lateral muy pequeño, ¿no? Los dos están sosteniendo un puente muy largo. Queremos ver si ambos dientes valen la pena o no conservarlos, porque si esos dientes se pierden, se cae el puente y el paciente va a tener un serio problema, porque una PPR, una prótesis parcial removible, va a ser, va a terminar produciendo más daño que bien en los dientes que están quedando, ¿no? Me digan lo que me digan, ¿no? Salvo que se le coloque implantes dentales. Entonces queremos saber si vale la pena o no conservar este canino y este incisivo lateral. Vemos en la tomografía, ¿no? Arriba a la izquierda, el canino, la raíz atrófica pequeña, no hay tabla vestibular, hay que extraerlo, ¿no? En el lado derecho tenemos el incisivo lateral, también una fractura si hay una fractura dentaria, una pérdida de hueso en la tabla vestibular, también hay que extraerlo, ¿no? Entonces, eso sirvió, porque abajo están los dientes, para ayudarnos a tomar la decisión de extraer estas piezas dentales. Miren esta sobreobturación, ¿no? Que la vamos a ver claramente acá. Abajo, a la izquierda, vemos la raíz palatina. Hay una sobreobturación tan grande que el cono de gutapercha ha entrado al seno maxilar, ¿no? Arriba a la derecha vemos que en la raíz mesiovestibular hay una sobreobturación. El cono de gutapercha ha perforado la tabla vestibular y se ha deslizado por debajo de la encía. La otra raíz, la raíz distovestibular, ¿no? Tiene una subobturación, es decir, el material de relleno endodóntico no ha sido suficiente y hay una lesión apical. Conclusión, hay que extraer este diente. Acá está el diente, ¿no? Ahí está el diente. Y ahí está el cono gutapercha también, ¿no? Esta extracción no se hubiese justificado si no hubiéramos tenido una tomografía, ¿no? No sé si llegan acá a ver un cono de gutapercha que está acá. Hay un este paciente terminó con una denuncia, ¿no? En este caso terminó con una denuncia. Hay un cono de gutapercha muy largo acá, ¿no? Ahí está la tomografía, miren ustedes la tomografía, qué bonito caso, ¿no? No me acordaba que tenía este caso completo. Ahí está la tomografía y la sobreobturación en el lado palatino. Yo le hice la extracción con mucho cuidado, ¿no? Porque no quería hacer ¿cómo se llama? Un abordaje del seno maxilar, porque hubiera sido traumático para el paciente, tampoco me gusta, no, yo creo que es una cuestión de ética y la vamos a conversar después. No me gusta resolver un problema chancando al dentista a quien se le produjo una complicación, ¿no? Ese no es mi labor, ¿no? Mi labor es solucionar el problema. Entonces se le extrajo el diente, le extraje el diente, felizmente salió con todo el cono de percha completo y no hubo mayor complicación, pero pese a ello, ¿no? Pese a ello, el doctor no le quiso reconocer el gasto que había hecho la paciente para, durante esos días, no tanto la extracción que le hice, ¿no? Como también ¿cómo se llama? El tratamiento medicamentoso. Y al final la paciente fue y lo denunció, ¿no? Algo que podía solucionarse devolviéndole su dinero por la endodoncia que ha tenido problemas o complicaciones, ¿no? Hubiese quedado ahí, ¿no? Pero el colega insistió, dijo, no, yo no he hecho nada, todo está bien. Bueno, ya ese es tema de chinos, ¿no? Terminó con una denuncia policial y una denuncia en la fiscalía. Vemos otro caso, ¿no? Esto no terminó en la fiscalía, pero es un caso muy interesante. Un puente demasiado largo, desde el incisivo central, desde la pieza 2.1 hasta el premolar, incluyendo también en la primera molar. Finalmente está el perno ahí, que le tomé la foto, nada más lo puse para la foto, pero veamos la tomografía antes de extraer el puente, antes de extraer el perno. Fíjense, de arriba, la fotografía, la tomografía de perfil, la sagital, muestra que el perno nunca estuvo en el conducto radicular. Muestra que aquí nunca hubo tratamiento de endodoncia. Entonces, se tomó la decisión de extraer el diente. Pero la cosa no va solamente ahí, no hay tabla vestibular. Por eso que la foto de abajo muestra
inmediatamente después de haber hecho la extracción, quedó pues un tremendo defecto óseo. Claro, el tratamiento definitivo se hizo a base de implantes dentales, que es otro tema, ¿no? Pero el diagnóstico se hizo en base a la tomografía. Si no hubiese tenido la tomografía, no hubiese podido llegar a ninguna conclusión. Otro caso, incisivo central, derecho, ¿no? Una fístula que no es periapical, es periodontal. Vamos a ver la radiografía sagital. ¿Dónde está el perno? El perno está en el lado palatino, está anclado en el lado palatino. Ese diente se tiene que perder, se va a extraer. Arriba, arriba a la derecha, el corte coronal muestra que el perno está en diagonal, está saliendo por el lado distal de la raíz. Lo ha perforado en ambos lados, ¿no? Entonces, eso se ve en la tomografía. Eso nunca se va a ver en la panorámica ni en la periapical, ¿no? Y terminamos, ¿no? Terminamos conversando sobre el uso de la tomografía, ¿no? En implantología y para encontrar también algunas patologías, ¿no? Esto es un hueso bastante voluminoso, alto, ancho, sobre el cual se ha podido colocar un implante, gracias a que hemos podido tomar las medidas. Lo paso rápido porque no es parte de nuestro curso. Miren lo que pasa cuando se pone implantes sin tomografía. Los implantes han quedado arriba como un cuerno, ¿no? Como cuatro postes ahí, ¿no? Entonces, eso no debe suceder porque tenemos que usar la tomografía, ¿no? Conclusión de esta parte, antes de escuchar las preguntas o los comentarios de ustedes, la mejor tomografía es la que vemos en el paciente. Es decir, no vamos a poder reemplazar jamás lo que ven nuestros ojos durante la cirugía, pero la tomografía es una excelente ayuda, ¿no? Pese a ello, la tomografía nunca va a reemplazar el examen clínico. La parte clínica siempre va a ser fundamental para poder decidir efectivamente si vamos a necesitar de una tomografía o solo de una radiografía, ¿no? La panorámica ahora es, la mayoría, creo el 99% de los casos, es digital, ya no existe la tomografía que se revela, ¿no? La tomografía convencional, esa ya no existe, ¿no? La facultad de odontología en nuestra facultad existía, pero tengo entendido que ya la pandemia se llevó al equipo, ¿no? Ya ese equipo es obsoleto, ¿no? A pesar de todo lo que digan, a pesar del desarrollo de la tomografía, no existe una receta para indicar la tomografía, ¿no? O sea, yo les he dado una pauta en base a mi experiencia, ¿no? Les he dicho, hay 4 formas o 4 indicaciones o 4 grupos de indicaciones para poder indicar una tomografía, pero eso no es absoluto, ¿no? Y finalmente, ¿no? Felizmente, ¿no? La tecnología todavía no ha inventado ningún aparato que reemplace nuestra inteligencia, ¿no? Nuestro criterio clínico, nuestro sentido común, y eso es muy importante, ojo, es muy importante para poder utilizar la tomografía, ¿no? Nosotros utilizamos la tomografía no se utiliza, es decir, yo no tengo una tomografía, digo, a ver, doctor, léame, dígame qué hay en la tomografía para hacer mi diagnóstico, no es así, es nuestro sentido común, nuestro examen clínico lo que va a determinar si vamos a indicar o no la tomografía y en qué casos, ¿no? Y en qué caso, pues, la tomografía va a ser de utilidad para el diagnóstico. Bonitas noches y que, sobre todo, que pasen unas felices fiestas patrias, ¿no? Al lado de su familia y que Dios mediante hayan buenas noticias para nuestro país en estos días tan importantes que se nos vienen en razón al 28 y 29 de julio, ¿ya? Entonces, que tengan una bonita noche y nos estamos viendo la próxima semana. No te preocupes, Seba. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, Buenas chicos, Buenas noches. diviértanse. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Chao, chicos.